Muy buenas tardes, mi nombre es Lorena Benté, soy estudiante del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En esta ocasión estamos desarrollando la segunda fase del curso Sociología de la Familia, para lo cual estamos en un proceso de indagación y me corresponde realizar 3 entrevistas a personas allegadas a mi núcleo familiar. En este caso, vamos a hacer la entrevista, la persona ya se va a presentar para poder darle continuidad al proceso. Hola. Mi nombre es Vanessa Banguera Sá, tengo 22 años, femenino, nivel educativo, Bachiller. bachiller. Bueno, Vanessa, vamos a hacer unas preguntas en cuanto a su tipología familiar. Entonces usted me va a decir si tiene mamá o tiene papá, Sí tengo mamá y sí tengo papá. su número de hermanos 3, y cuál es la posición que ocupa dentro de los hermanos, o sea, si es la mayor, la menor. Ok. Ahora me va a decir cómo se conforma su núcleo familiar inmediato, o sea, quiénes integran su núcleo familiar. 3 hermanos, mi mamá y mi papá. Entre todos somos 6. Bueno, ya dice que están sus padres y sus hermanos están vivos, o sea que no ha habido deceso inmediato o ningún tipo de inconveniente dentro de su núcleo familiar, ¿es cierto? Señora. Bueno, también por acá tenemos, ¿sabe usted si alguno de sus hermanos fue adoptado o concebido por inseminación in vitro o artificial? No, ¿No sabe o no son así, son naturales? Ok. ¿Tiene contacto con sus abuelos paternos y maternos? con los paternos, con los maternos apenas. Bueno. ¿Pero están todos vivos? Sí. Ok. Bueno, la quinta pregunta habla sobre si se relaciona con otros miembros de su familia extensa, como tíos, primos, abuelos, padrastros, si tiene pues como esa relación con su familia extensa. Sí, con los tíos, los primos, las tías. ¿Y cómo es su tipo de relación con ellos? Chévere, bien. Ok. Ahora vamos a hacer el punto C, que es la información sociodemográfica. ¿Cuál es el nivel educativo de los miembros de su núcleo familiar? ¿Qué nivel tienen? O sea, su papá, su mamá, su hermano. Bachiller apenas. Bueno. ¿A qué oficios específicos se dedican los miembros de su núcleo familiar inmediato? A trabajar algunos. ¿En qué trabajan? Uno trabaja en eso de tender tela y otro trabaja en la minería. Okay. Bueno, punto 8. El oficio al que se dedican los miembros de su núcleo familiar inmediato es diferente o no se relaciona con la actividad académica. Ella se lo expresó que no, que se dedican a cosas totalmente diferentes. Bueno, vamos en el punto 9. ¿Qué actividades recreativas, lúdicas, artísticas o deportivas suelen realizar los miembros que conforman su núcleo familiar? Los hombres y algunas mujeres fútbol nada más. Okay. ¿Ha vivido usted y su núcleo familiar inmediato en este mismo lugar o han tenido que emigrar desde otro lado? Si han migrado desde otro lado, ¿cuáles fueron las razones por las que los motivaron a migrar? Es decir, como ustedes han vivido toda la vida en San José, pero ahorita están radicados en la ciudad de Cali, ¿por qué se vinieron a vivir a la ciudad de Cali? Por las oportunidades. Por el acceso a nuevas oportunidades. ¿Sabe si los miembros que conforman su núcleo familiar nacieron en este lugar o migraron desde alguna otra parte? Algunos sí nacieron acá. 2 hermanos nacieron acá y de otros 2 en San José. ¿Qué razones motivaron a sus familiares cercanos a migrar? Pues ya como usted lo dijo, acceso a nuevas oportunidades, pero ¿hay alguna otra situación que los hayan hecho partir? Bueno, ¿cómo el padecimiento de enfermedades terminales, cáncer, SIDA, etcétera, por parte de alguno de los miembros de su núcleo familiar e inmediato de sus grupos familiares ha impactado las relaciones emocionales, afectivas y socioeconómicas al interior de su familia? ¿Sí ha habido tales situaciones en su casa? Okay.
En su núcleo familiar inmediato hay presencia de problemas relacionados con adicciones, o sea, alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, Pues mi abuela que fuma pero fuma qué? cigarrillo. Cigarrillo. Ok. Pregunta 16. Si la respuesta anterior es positiva, describa las razones por las cuales al interior de su núcleo familiar se presentan tales adicciones. ¿Por qué usted cree que su abuela fuma? Ella dice que por ansiedad. Ok. ¿Alguno de los miembros de su núcleo familiar inmediato o extenso han sufrido de enfermedades mentales, es decir, esquizofrenia, demencia, cosas como esa, depresión, bipolaridad? Que yo sepa, Ninguno. ninguno. Bueno, la 18 pregunta. ¿En su núcleo familiar inmediato, en sus subgrupos, han habido presencia de suicidios por parte de alguno de sus miembros de su familia? Ay, mi prima se iba a suicidar. ¿Por qué? No dijo. Pero no se suicidó al No, final. no. Ok. Pregunta 19. ¿Algún miembro de su grupo familiar inmediato, cercano, de primera o segunda o tercera generación, se ha visto relacionado con problemas de índole legal asociados al desarrollo de acciones delictivas, como la prostitución o la delincuencia común? No, que yo sepa. Bueno, la 21. ¿Qué impacto ha tenido el conflicto armado en el que ha estado inmerso nuestro país por más de 50 años para su núcleo familiar inmediato? ¿Se han visto afectados por diferentes subgrupos o qué ha pasado? ¿Cómo ha sentido usted el conflicto armado? Me acuerdo. ¿Sí? Ujú. ¿Y cuál ha sido el impacto para usted y para su familia? Si ese ha sido positivo o negativo, ¿qué tiene usted que decir sobre lo que ha vivido con base a la guerra? Y que yo no me estaba viviendo tanto. Ujú. Pero ¿qué he escuchado? No, pues la cosa está grave ahora que está en Timbuktu, hasta miedo le da uno ir para allá. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que siente que se ha recrudecido la guerra? Bueno, hay mascotas al interior de su núcleo familiar más cercano, o sea, si hay canino, felino, ave. ¿Qué tipo de mascotas ustedes tienen? Ninguna. Bueno, ¿qué estatus ocupan? Bueno, dice que no tiene ninguna mascota, es decir, que se olvidaría la pregunta 23 porque no tener mascotas, pues no tendríamos nada que decir al respecto, ¿sí? Bueno, muchas gracias Vanessa por su entrevista. Consideramos que ha sido pues como de mucho aporte y muy fructífera para poder tener como una idea clara de la conformación de su núcleo familiar.